hoy día tenemos el minuto de confianza, así que le damos la bienvenida a este panel de conversación a Mariela Orellana. ¿Cómo estás, Mariela? Buen día. Hola David, súper bien, gracias. ¿Cómo estás tú también, Jorgito? Muy bien, Mariela, qué alegría verte, qué gusto saludarte. Nos vamos a poner Gracias. así mejor. A Ahí eso. sí. Sí, ahí sí. Mariela, cuéntame, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Tengo mucha expectativa con el tema. Sí, hoy día vamos a hablar acerca del ciberbullying. Sí, es un tema, Ciberbullying. exactamente. Es un tema que, fíjate, ha estado hoy en día en la palestra, sí, incluso en algunos medios de prensa escrita, porque como los niños no están yendo al colegio, ¿verdad? Como están siendo las clases a través de Zoom, a través de Internet, se está dando este ciberbullying, ¿sí? En que muchos se están burlando de cuando un niño habla, ¿verdad? Le sacan fotos, se burlan de su contexto, algunos están arreglándosela de una forma como pueden, ¿verdad? Con su celular, y otros niños se están burlando de ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, es importante que lo conversemos, ¿cierto? Es un súper buen Está tema, muy bueno. sobre todo en este tiempo que están habiendo clases online y donde tenemos también la posibilidad de poder interactuar con nuestros hijos o prestar una atención directa, porque en el Exacto. colegio no sabíamos qué pasaba en el colegio, pero acá, teniendo clases online, podemos detectar un poquito más si hay algún tipo de problema. Sí, fíjate, y sabes que por eso es bueno estar muy atento también. Y aunque los chicos sean más grandes, sean adolescentes, siempre estar supervisando lo que está ocurriendo a través de Internet con ellos. Porque Ujú. hay muchos niños que también ocultan esta realidad, ¿sí? Y no se la cuentan a sus papás, piensan que los van a ir a defender, piensan que van a quedar todavía más expuestos. Y justamente uno empieza a notar cambios en tu hijo, en tu hija, ¿verdad? Como que no quieren tanto asistir a clase, el rendimiento empieza a bajar, Claro. algunos empiezan a tener síntomas físicos, como lo hemos hablado otras veces, los niños tienden a manifestar más síntomas físicos, ¿verdad? Dolor de guatita, en fin, dolor de cabeza y cosas que uno va viendo llamativas, ¿verdad? Como un cambio, a ver, ¿por qué cambió de repente? Claro. ¿Sí? Y ahí donde hay que estar preguntando y estar observando mucho qué es lo que está pasando, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en grados más importantes, en grados en que ha hecho más daño el ciberbullying, podemos obtener consecuencias muy, muy catastróficas, muy difíciles. ¿Sí? Hemos sabido también en los medios de comunicación niños que se han suicidado por ciberbullying, Es ¿sí? verdad. O algunos que empiezan a generar una fobia social desde chicos, ya, Claro. porque empiezan a desconfiar un poco del resto. Ahora, ¿qué está pasando ahí en el ciberbullying, verdad? Como cuáles son las variables que están influyendo, ¿por qué hay niños? Porque pensemos que también sus compañeros también son niños, también son adolescentes, ¿y qué les está pasando para que puedan hacer esto, verdad? Y fíjate que estuve pensando en cuatro factores influyentes. A ver. ¿Sí? Ujú. Uno tiene que ver con nuestra cultura. ¿Sí? Y nuestra cultura valida hasta cierto punto la agresividad, la fuerza, ¿sí? Piensa tú como en los canales de diversión, de entretención más usuales. Tienden a ser juegos de combate, tienden a ser juegos de pistola, ¿verdad? De guerra, tienden a ser películas de combate y de guerra, ¿sí? Entonces, tiende a haber un ambiente cultural que refuerza la violencia, ¿sí? Ujú. Cuando no sé, delante estaba escuchando al pastor Fernando y también se me ocurrió cuando en muchas organizaciones sociales de cualquier tipo, en el trabajo, en una iglesia, hay pelambre, ¿cierto? Y Mm. cómo eso se valida en el fondo, se valida hacer leña del árbol caído. Y Claro. eso es algo que en el día a día se valida, es como, oh, y hablar mal, ¿verdad? Y hacer como una estela de agrado frente a ese tipo de cosas, que son tan cuestionables, en verdad. El pelambre es cuestionable, pues. Ujú. Claro. ¿Sí? Eh, en fin, entonces hay una atmósfera cultural, ¿ya? Por otro lado, también hay cuando alguien está validando, distinguiendo de esta realidad algo que le llama la atención y lo utiliza, eso más habla de sí mismo, no de la víctima. No es que la víctima tenga un problema, eso habla de mis cogniciones internalizadas, ¿verdad? De mis pensamientos. ¿Por qué Mm. internalicé que denigrar al otro es válido, es bueno?
Y probablemente muchos de estos niños vienen de hogares disfuncionales, de hogares en que hay lamentablemente violencia, alcoholismo o hay negligencia, ¿verdad? En que no han sido... Sufren lo mismo que están entregando. Exacto. De algún modo en la violencia, Jorge, siempre hay un juego de poder por debajo. Siempre hay una intención de tener poder por sobre el otro, en cualquier tipo de violencia. Entonces, estos niños tienden a tratar de validarse de esa manera. Tratan de obtener la validación, la gratificación que probablemente dentro de sus hogares no tienen porque son invisibles, porque nadie se preocupa de ellos, ¿verdad? Y la tratan de obtener de este tipo de conducta. ¿Ya? Y acá es muy bueno mencionar esto, ¿no? Porque no tiene que ver con la víctima. Y esto es algo que tenemos que entenderlo súper bien. A ver. No tiene que ver... Mira, y siempre, Jorge y David, siempre que hacemos una observación, no tiene que ver con el objeto externo, sino que nuestra observación tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes y yo fuéramos a la nieve, ¿sí? Nosotros veríamos pura nieve. A lo más distinguiríamos unas rocas, unos troncos y nieve, ¿verdad? Esa sería nuestra descripción especialista. Si lleváramos un esquiador, alguien que sabe de nieve, ¿verdad? Sería capaz de distinguir entre, no sé, la nieve que es más blandita, ¿verdad? Nieve que a lo mejor es más firme para esquiar. Entonces, haría otro tipo de distinciones. Si vamos con un esquimal, con alguien que vive en la nieve, o sea, nos va a hacer 90 descripciones de tipos de nieve. Va a diferenciar colores, textura, mira aquí, allá, acá se da esto, ¿verdad? Va a haber otro abanico de posibilidades. Claro. Entonces, ¿cambió en algún momento el paisaje de la nieve? Nunca cambió. Es el mismo, David, exactamente. Es el mismo. Quien cambió fue el observador, ¿verdad? Fue la persona. Entonces, cuando hay un niño que está sufriendo bullying, no es él el causante porque tenga algún defecto o porque tenga alguna característica que invita a hacer bullying, sino que es la persona que hace bullying la que lo está haciendo. Y esto lo llevo a distintos ámbitos también. Esta semana también salió en la prensa escrita también el concepto de gaslighting. ¿Sí? Hablo pésimo inglés, pero se entiende, ¿no? Que es cuando las parejas, los hombres, tratan de hacer pensar a sus mujeres que están locas. Sí. ¿Sí? Como, no sé, oye, te vi con otra mujer, y realmente lo vio, ¿verdad? Y él dice, pero de verdad, de nuevo estoy imaginando cosas, mi amor, tranquila, estás loca, o sea, en verdad busquemos ayuda, y nunca fue así, ¿verdad? O sea, en verdad, y las convencen. Entonces ya no es solamente una devaluación, sino que es una descalificación de tu realidad en el fondo, ¿verdad? O sea, ya todo lo que tú opines está dentro de la locura, por lo tanto, ni siquiera tiene un valor mínimo, ni siquiera para discutir, nada. ¿Sí? Entonces, cuando una víctima de bullying piensa que es la causante de este daño, es tan insólito esto como creer que alguien que es víctima del cuento del tío hoy en día, ¿sí? Se ha visto estafa a través de Banco Estado y de otros portales que utilizan, ¿verdad? No son las instituciones las responsables, sino que lo utilizan, y que alguien diga, me pasó por pava. ¿Sí? Entonces, no, pues no tiene que ver con eso. Te das cuenta que este tipo de cosas no tienen que ver con tus características. Entonces, ahí vamos a la segunda dimensión. Hay características personales que está viviendo la persona que hace bullying, ¿sí? Hay características personales, a lo mejor le está faltando trabajar empatía, el respeto, ¿verdad? La validación del otro. Habla mucho de sus valores personales también. Claro. ¿Ya? Entonces, habla de él, no habla de la víctima. Claro. ¿Ya? ¿Otra? Sí, Jorgito iba a decir algo. Hoy día, perdón que te interrumpa, pero hoy salió un artículo en el diario Las Últimas Noticias, y que la verdad me impresionó mucho, me impactó. De hecho, el título dice Nueva forma de acoso escolar, que es burlarse de lo que se ve por Zoom. Está hablando de las clases online, y específicamente el ciberbullying que se ejerce aquí es por el entorno físico donde los niños viven. Se ha hecho mucho bullying, me puse a leer un poco más, me impresionó y me dio mucha pena, porque se han hecho virales, incluso, por ejemplo, porque alguien vive en una pieza que es muy pequeña, o porque viven muchos en una habitación, o simplemente porque no tienen closet y tienen solo cajas, o porque su closet no tiene puerta, o diferentes cosas porque está roto el techo, diferentes cosas. Se ha hecho bullying y se ha hecho hoy día viral
donde están reventando a los niños simplemente por el entorno donde viven. Entonces, hoy día estamos viendo a nuestros hijos, estamos hablando de Chile, están cayendo en una depresión terrible por el entorno donde están viviendo, producto de que se tienen que conectar a través de una videoconferencia, una videollamada, y inmediatamente están los videos, inmediatamente están el chat interno, y el ciberbullying está siendo súper, súper fuerte. Entonces, cuando te escucho lo que estás diciendo, que esto tiene que ver también con, en realidad, no con la víctima, sino con el victimario, cambia la percepción de todos nosotros. Sí. Ahora, Mariela, una consulta. ¿Cómo? Porque yo creo que las personas que son más grandes tienen elementos de defensa, pueden entender esto. Pero un niño de 12 años, de 10 años, claro, le explicamos, oye, esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con el niño que te agrede. ¿Lo entiende? ¿No lo entiende? ¿Qué otro mecanismo de defensa le podemos entregar al niño? Porque claro, es una realidad que están viviendo. Y yo creo que el bullying va a estar siempre presencial, por internet, pero hoy día creo que, claro, que el argumento es, y me encanta, y tiene mucho sentido, que tiene que ver con la otra persona, y yo creo que eso en todo orden de cosas, pero ¿cómo le decimos al niño que está sufriendo hoy día y que la está pasando mal? ¿Cómo él, aparte del tema de la oración, de los valores, qué más le podemos entregar? Sí, bueno, hay que hacer acciones concretas, ¿verdad? Y aquí es muy importante el apoyo de colegio, ¿sí? De institución, porque es un trabajo de hormiga, no es solamente para atacar el bullying que hoy día mi hijo está sufriendo, sino que generacionalmente también. Entonces hay que hacer un trabajo de hormiga, porque si tú te das cuenta, la secuencia que sigue esto, es que los chicos que hacen bullying lo que tratan es de lograr aprobación de su grupo de pares, validación, y ahí sentirse más líderes, más poderosos. Entonces aquí está la cuarta esfera, que es el grupo de pares. Ellos son la platea que aviva este circo romano, ¿sí? Claro. Si esa platea no existiera, si nadie pusiera me gusta a esos memes que se hacen con los niños, si nadie se riera, ¿seguiría esta conducta en el tiempo si no hubiera fiesta alrededor de eso, no? Entonces aquí viene el trabajo de hormiga en el fondo. Fíjate que en Finlandia hay un método que se llama Kiva y que bajó el bullying presencial y ciberbullying en un 80%. Entonces estamos hablando de muy buen resultado, ¿sí? Ellos lo hicieron en 10 sesiones a los 7 años, a los 10 años y a los 13 años, o sea, desde temprana edad, ¿sí? Intervenciones en que los niños empezaban a reprochar este tipo de conducta, porque es sumamente reprochable. O sea, a mí no me cae en la cabeza hoy día que un adulto pueda validar, burlarse de la condición socioeconómica de otra persona. De verdad que abominable, ¿verdad? Entonces, claro, trabajan de esa manera con los niños, como reprochando esto para que cuando en algún momento ocurra, de inmediato el que ejerce el bullying se sienta solo, sienta que realmente es algo negativo y que está descuadrado, porque no está dentro del contexto que aviva un poco esta cueca del bullying, ¿verdad? ¿Ya? Claro. Entonces, claro, por un lado, hacer eso, y por otro lado, incentivar mucho a los niños a poder hablar con sus padres. Y aquí habla de una autorregulación de los papás primero. Porque si yo veo que mis papás se van a alterar, se van a angustiar, mi mamá va a llorar, ¿verdad? Va a quedar la escoba en la casa. Probablemente no voy a dar más problemas y no voy a contar nada de lo que me está pasando, ¿ya? Claro. Pero sin embargo, si yo veo a mis papás que son capaces de autorregularse, ¿sí? De pensar las cosas, y no que yo sepa que si le cuento a mi papá se va a ir a agarrar a combo y después va a quedar preso, porque eso no me da confianza para contarle nada. ¿Sí? O sea, a mí me pueden hasta abusar sexualmente y si yo sé que mi papá va a ir a matar al otro hombre, no lo hago, ¿me entienden? Entonces, por eso es tan importante la autorregulación de los adultos y que se lo transmitan a los niños, ¿sí? Y que se lo transmitan de que van a buscar una solución en conjunto. Y esta solución tiene que ser a través de la vía legal y a la vía escolar, ¿verdad? No del combo 1 a 1, ¿sí? No del encaramiento. ¿Sí? También es importante poder incentivar en el niño desde chiquitito, ¿verdad? Conductas de afrontar la situación, de enfrentarla de buena manera, enfrentarla desde las vías legales, desde las vías civilizadas, pero enfrentarla.
porque en algún momento yo a ustedes les he conversado que el estrés se tiende a enfrentar desde 3 vías, ¿verdad? Desde la evitación, la huida y el enfrentamiento. Y los niños que se quedan en la posición de víctimas de bullying tienden a hacerlo desde la evitación, desde el congelamiento, y tienen la inocencia de creer que provocando la pena y la lástima del otro voy a transformarlo en una mejor persona que va a ser empática. Y un niño no puede transformar a otro niño, porque hay muchas más dimensiones que al otro niño lo rodean. Entonces, este niño que se posiciona como la víctima, tiene que decir, ya, por favor, no me molestemos. Y más todavía viene el escarnio público, ¿no? Porque ellos, desde sus herramientas escasas quizás, tratan de que el otro empatice, tenga misericordia conmigo. No es esa la técnica. La técnica es que saquemos el público que aplaude este tipo de cosas. Que el resto de los niños sea enfático en cuestionar y decir, oye, ¿qué te parece divertido, de verdad, burlarte de la condición socioeconómica de alguien? O sea, hello, ¿qué te está pasando, verdad? Y por ahí va la solución. ¿Cierto? Oye, Mariela, perdón que interrumpa. Obviamente en este tiempo también, y como lo partí diciendo, que estamos en casa, es más fácil para nosotros como padres darnos cuenta de cuando nuestros hijos están viviendo una experiencia como esta. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar un poquito más atentos a sus transmisiones, ¿vale? Es decir, cuando están en sus videos, en sus clases online, pero también la conducta que ellos pueden tener, ¿ya? Ahora, viendo todo eso, tú mismo decías, o sea, hay cosas que tenemos que hacernos cargo como papá, hay cosas que nuestros hijos no lo van a decir. Y yo creo que también contarle a la gente que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, que hay mecanismos, o sea, que nuestra ley hoy día cambió, y cambió producto de una serie de suicidios que hubieron. Entonces hoy día hay protocolos distintos dentro del Ministerio de Educación. Entonces, y los mecanismos me aprendí algunos mecanismos que son chiquititos, se puede decirlo, resumirlo, pero es, punto uno, ejercer el denuncio. Primero que todo, el denuncio propio en el colegio, de lo que está sucediendo. Entonces, el Ministerio de Educación entregó elementos tales como establecer un protocolo de investigación dentro del curso del colegio y todo lo demás, para ver la responsabilidad y todo lo demás y poder frenar. Si esto, el colegio, el establecimiento no se hace cargo, inmediatamente hay que ir a la superintendencia del Ministerio de Educación, que es otra área. Y en esa área es donde ellos se tienen que hacer cargo. Esto puede ser presencial y obviamente hoy día ya no, pero lo pueden hacer directamente en la página, que es el mira, lo tengo escrito, supereduc.cl, así se llama, supereduc.cl, y ahí se pueden ejercer entonces estos denuncios, porque vuelvo a insistir, lo que salió hoy día en el diario es una realidad que está pasando en todo Chile. O sea, hoy día las redes se llenaron de bullying en contra de niños que están en escasos recursos o porque simplemente viven en estado de pobreza, y hay chicos que están cayendo en depresión, y eso no puede ser. No puede ser. O sea, tenemos que hacer algo, y esto hay que denunciarlo, precisamente como decías tú, para terminar la audiencia de los aplausos y de que esto no se siga validando más allá de la cuenta. Sí, Ahora, qué buena perdón, a mí me encanta lo que dice Mariela, porque creo que es importante y claro, y las herramientas que el niño tiene son las autoridades, sus autoridades directas, los papás, los profesores. Ahora creo que en una aula virtual es mucho más fácil quizás regular este tema. Obviamente me imagino que hay grupos de WhatsApp internos donde el profesor no está y donde empiezan a mandarse la foto, que el sticker, que esto, que lo otro. Entonces, claro, ahí el profesor no tiene, sabe lo que está pasando, pero sí que entendamos algo, que tanto el que recibe el bullying como el que hace el bullying, ambos son niños. Entonces, me encantó lo que dijo Mariela, que los papás podamos tener las herramientas y la actitud adecuada, la autorregulación, porque claro, el niño si sufre bullying y le dice a su mamá, chuta, la señora se va a angustiar, capaz que se ponga a llorar, mi mamá, perdón la palabra, neurótica, no. Y a mi papá, violento, impulsivo, capaz que llama a la profesora, la agreda verbalmente, o capaz que le diga al mismo niño, se meta en la reunión, entonces, no, tampoco le voy a decir a mi papá. Entonces, que el niño entienda que, o sea, nosotros estamos para proteger a nuestros hijos, pero no para incomodarlos, no para que ellos se sientan mal. Entonces, que podamos tener eso. Y por otro lado, también los profesores también poder ver un poquito más allá. O sea, entendemos Claro. que si pone un aula y hay todos riéndose, ¿y de qué se ríen? Contemos el chiste, veamos qué pasa. Poder hablar con los papás de esos niños, entender que también que son niños. Entonces, pero
como tú lo decías, Mariela, creo que la educación es importante y creo que el pilar fundamental son las autoridades. Profesores tienen que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos. Sí, sí, exactamente. O sea, es muy importante que los protocolos sean conocidos, que sean claros dentro de las instituciones educacionales, ¿verdad? Y en cuanto también poder agilizar un poco cuando hay una foto que se filtra, ¿verdad? Porque creo que están sacando fotos cuando el niño habla, ¿verdad? Se muestra en su Zoom su contexto, sacan fotos y se empiezan a burlar y lo convierten en meme. Mm. Y ese es el operar, ¿verdad? También es importante agilizar, como sacar todo este tipo de contenido tan dañino, ¿verdad? Claro. Que no haya esta utilización, porque a veces es histórica, a veces pueden pasar años y se siguen riendo de la misma persona. Perdón, Mariela, yo creo que eso es el tremendo daño que hoy día es el ciberbullying. Porque el bullying presencial, claro, te afecta, pero fue en un partido de fútbol, fue en un cumpleaños y pasó, el cumpleaños se Pasó. terminó, el Exacto. recreo, el recreo terminó, pero claro, pero la foto, el meme Quedó. quedó y se mantuvo y es un recurso que el agresor puede ocupar siempre, Sí, toda la vida. Mm, sí, sí, exactamente, qué buen exactamente. tema. Sí, así que eso. Y también, bueno, queda la tarea también para cada uno dentro de su hogar. Yo creo que eh, memoricemos esto, ¿no? Cuando alguien está agrediendo a otra persona, habla de esa persona, habla de sus vivencias. Entonces, si Ujú. tu hijo está haciendo esto, también qué le está pasando, ¿sí? Hablará de lo que está pasando dentro del hogar, hablará de la relación contigo mismo. Entonces, también es un desafío, porque hay personas que se preocupan solamente cuando su hijo es la víctima, ¿no? Pero cuando es el victimario y dicen, ah, Mm, bueno, pero ¿qué tanto? Si el líder, y le bajan un poco el perfil. Entonces, no, Claro. pues ten claro de que tu hijo está viendo carencia. está validando eso hoy día que es chico, ¿sí? Que es adolescente a lo mejor, y lo está validando. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años más? Si sigue en Ujú. esta escalada de validación, ¿verdad? Y todos lo vemos, ¿verdad? Y a veces vemos noticias y cada vez son más violentas y más explícitas y cada vez nos estamos anestesiando frente al dolor del otro. ¿Sí? ¿Dónde queda ahí también el amor por nuestro prójimo, el condolernos con el otro también? ¿Sí? Ujú. El poder respetar la privacidad del otro, ¿ya? Así que eso, pues. Buenísimo, Mariela. Oye, cuéntanos cómo la gente se puede contactar contigo. Me imagino que estás atendiendo vía Zoom, vía... Sí, estoy atendiendo vía virtual, vía Zoom. El sábado hicimos un taller, salió súper bonito, ¿sí? Así que en agosto voy a hacer otro más. Y se pueden comunicar a través de la página web www.renuevopsicología.cl o a través de las redes sociales, Facebook o Instagram, Renuevo Psicología. Buenísimo, ahí está toda la información. Mariela, te agradecemos mucho el haber estado junto con nosotros en este día. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo. Chao. Muchas gracias, chiquillos. Que Chao, estén Mariela, bien. que esté muy Un bien. abrazo. Chao, Chao, chao. chao.